Entonces, ese es el primer tema que vamos a tratar. El primer exponente va a tener 20 minutos para explicar, según lo que dice la Biblia y lo que él ha entendido, que dice la Biblia, y acerca del tema. Y luego el otro va a tener 20 minutos más para explicar lo que también él entiende. Entonces, luego tendremos una réplica de 10 minutos, ¿verdad? Y luego habrá una pregunta donde tomaremos 5 minutos para dirimir. Entonces, vamos a pedirle ya que se estén acercando los participantes para que iniciemos. ¿Cuál es que va a iniciar primero? Como la otra presente a él. Mire, como dice el hermano, él tiene que mostrarle con la Biblia si María tiene más hijos. Yo sé que Jesús tiene más hermanos, pero no hijo de María. ¿Me entiendes? Ok. Sí, ok. Por ejemplo, debate, María tuvo más hijos. Eso lo dejamos para después. Claro. Entonces, el hermano aquí va a iniciar y vamos a dejarle para que él yo voy a tomar la hora y también no pueden interrumpir, no pueden hacer preguntas. Solamente ustedes están ahí para escuchar el párrafo. No pueden interrumpir a ninguno de los dos cuando tengan su párrafo. Primeramente, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos sentimos más que agradecidos, ¿verdad?, de poder estar aquí compartiendo con ustedes acerca de lo que todos entendemos, ¿verdad?, que puede ser o no la verdad de las Escrituras. En este caso, yo estaré planteando si María o no. Más bien, si María sí tuvo más hijos. Yo creo que sí, pero no se trata de lo que yo creo, ¿verdad?, sino de lo que dice la Escritura, como lo dice el amigo acá. Amén. Así que bueno, estaré manifestando por la Biblia qué creían o qué enseñaban los apóstoles y seguidores de Jesús acerca de la persona de María. Bueno, estaré primeramente citando el libro de Mateo, capítulo 1, verso 25, donde dice el discípulo acá: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Mateo acerca de la virginidad o no de María? Está diciendo que José no la conoció. Cuando se habla de conocer, no se habla de hola, ¿cómo te estás? Yo estoy bien y tú. Se habla de llegar al acto matrimonial, ¿verdad?, a intimar, a tener sexo. Y en este caso lo que dice aleluya Mateo es que él no tuvo sexo con María hasta que ella diera luz a Jesús. Y es bueno enfatizar acá el término hasta, que implica una limitación de tiempo. Lo que significa que José no tocó a María y María fue virgen hasta que Jesús naciera. Y eso es lo que dice el versículo, que él no tuvo sexo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Un primogénito es el primer hijo entre varios, ¿se entiende? Entonces yo no puedo decir que Jesús era primogénito si Jesús no tuvo más hermanos de parte de María, como insinuó el texto, ya que el texto no habla de los hijos de José, sino de los hijos de María, y se dice que Jesús es el primogénito de María, ¿verdad? Y como es primogénito de María, implica que María, como madre de Jesús, tuvo más hijos, y dice, y le puso por nombre Jesús. De manera que, según Mateo capítulo 25, él no tuvo sexo con ella hasta que concibió a María. Después de ahí, hasta que concibió a Jesús, ¿verdad? Después de ahí, ellos hicieron lo que tenían que resolver porque eran casados, ¿verdad? Santo es el Señor. Así también, no solamente hay un texto bíblico que habla de que María tuvo primogénito, sino también que hay otros textos bíblicos que hablan acerca de los hermanos de Jesús como hijos de María. Y en eso está Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, donde se dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Escuchen la expresión, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Acá se define, Jesús está predicando, ¿verdad? Y mientras él predica en la ciudad, en Nazaret, su pueblo, estaba junto con sus vecinos y lo estaban escuchando. Ellos agarran y dicen: ¿acaso es este Jesús? Y agarran, ¿verdad?, y describen cuál Jesús es.
Ese es de la casa de José, de su madre, y hasta el momento se está refiriendo, ¿verdad?, la familia nuclear. ¿Qué es la familia nuclear? El papi, mami, yo y mis hermanos. Y en este caso, la expresión hermanos viene del griego. ¿Por qué tengo que meter el griego? Para que no entiendan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, hay que ver qué término en su idioma utilizó Mateo, ¿verdad?, para transmitir esa idea de qué era lo que estaba pasando con Jesús. En este caso, cuando él dice, dice acá, este no es Jesús, ¿verdad?, hijo del carpintero, no son más de María y sus hermanos, utiliza el término adelfos. Adelfos en griego es hermanos de sangre, y puede también utilizarse en sentido simbológico a la iglesia cuando estamos unidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, acá, cuando dice que eran sus hermanos, no es que son primos o parientes cercanos, como está la creencia, ¿verdad? Porque para decir que son primos, estaba otro término griego que era parecido a adelfos, aleluya, que es anexios. Anexios se puede ver, por ejemplo, en Colosenses 4:10, que se habla de, vamos a leer el texto, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, verso 10. Necesito que anden mayores para la lectura, hermano. Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice lo siguiente el texto: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales he tenido mandamiento, aleluya, si fuera a vosotros a recibir. En sí mismo el verso 9 que necesitamos, que dice: a Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, aleluya, todo lo que pasa os lo hará saber. ¿Qué pasa? Que Aristarco, el compañero de prisiones, es sobrino, y acá cuando se habla de sobrino, de alguien que es primo, ¿verdad?, de otra persona, se utiliza el término anexios, que implica un hermano, una persona cercana. ¿Qué pasa? Que si la idea de Mateo, cuando habla de los hermanos de Jesús, es hablar de un primo, es hablar de un cercano, de un tío, no utilizaría la expresión adelfos, que es hermano de sangre, sino más bien utilizaría el término anexios, que significa un primo o pariente cercano. Y algo que yo creo que debería de ser tan claro como si María fue virgen o no, debería de no utilizar esos términos que significan un hermano de sangre literalmente. De manera que, como es hermano literal, se debe entender de esa misma manera. Así también tenemos textos como Marcos capítulo 3, versos 31-32, que dice: vienen después su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamar. También tenemos Marcos 6:3, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanos? Son textos paralelos al que leímos en un principio. También tenemos Lucas capítulo 8, versos 19 y 20, que dicen: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Es otro texto bíblico que habla de manera literal acerca de la madre y hermanos de Jesús. También tenemos Juan capítulo 2, verso 12, que dice: después de esto descendió a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Acá hay que enfatizar, ya que cuando se habla de hermanos, no se habla de hermanos en la fe, como no son los discípulos, sino que se prioriza mantener una distinción entre lo que es madre, hablando de su familia cercana y de la casa, y sus hermanos. También tenemos otro texto bíblico que es Juan capítulo 7, versos 13 y 5, que dice: le dijeron entonces sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Pero ni aún sus hermanos creían en él. Yo no veo prioridad en el hecho de decir que un primo mío no cree en mí, como también está manifestando acá el apóstol Mateo, ¿verdad? Mateo en sí mismo, porque él está diciendo: sus hermanos no creían en él. Y eso es lo grande, que está bien que un primo no crea en ti, pero que un hermano, que un cercano, que alguien te sangre en sí no confía en tu persona, ahí estaba un problema. A diferencia de María, que desde un principio entendía de que su hijo, su primogénito, en sí tenía algún propósito divino como redentor de la humanidad. Y como conclusión, en parte, ¿verdad?, estaremos citando Hechos, capítulo 1, verso 14, que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá nuevamente se cita a María como madre de Jesús y madre de sus hermanos. Lo dice literalmente acá, que estaba María y los hermanos de Jesús de parte de María. Entonces, otro texto que pudiésemos citar también está en el libro de Gálatas 1:19, que dice el apóstol Pablo hablando: pero no había ningún otro de los apóstoles
sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese Jacobo que se pinta acá como hermano del Señor es el mismo Jacobo que se dice en los versos de Mateo, ¿verdad?, que leímos en un principio, que no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. El apóstol también se dirige de manera familiar a Jacobo junto con el apóstol Pablo en sí mismo. También pudiésemos citar el libro de Santiago en sí mismo, que cuando el apóstol hace su introducción a la carta, él se describe a sí mismo como el hermano de Jesús y no como el anexios, o sea, el primo, santo de Dios. Por eso estaremos leyendo la epístola que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que estaban en dispersión, salud. Aleluya. ¿Qué pasa? Santiago, en la descripción acerca de su libro, se describe como alguien que es hermano de Jesús. Y hay en la Biblia varios Santiago, y por eso no quiero que se tergiverse, ¿verdad?, acerca de quién es el Santiago. En este caso, Santiago se autopercibe a sí mismo como hermano de Jesús. Por el momento, esa es su intervención. Estaré cediendo que lo que te encanta, ¿verdad?, toma la oportunidad. Ya estuvimos en la exposición del hermano, le dimos 20 minutos, él cogió 15, porque eso fue lo que cogió, así que el compañero aquí va a coger sus 20 minutos. Si termina antes, pues termina antes, pero tiene 20 minutos para tener su ponencia. Nada, es para decirle que tenemos café y agua. El que quiera café y agua, ahí está. Buenas noches. Bueno, lo que él decía, yo iba escribiendo algunas cosas. ¿Para qué? Para yo refutarle a él que lo que él dice es decir. Lo primero es que él dijo que José no conoció a Jesús hasta María. Y la María, que José no conoció a María hasta. Y la palabra hasta no quiere decir que después sí. Porque si nos vamos a 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice: y Mical no tuvo más hijos hasta que murió. O sea que después que murió, ¿aunque no escuchamos? No, el hasta no significa que después que sí. Entonces, ahí viene. Y Mical no tuvo más hijos hasta que murió. Después que murió, no había más muchachos. Entonces, luego me dice a mí de los primogénitos. Te voy a interrumpir, sigamos con el mismo tiempo. Tiene que hablarme del tema. Vamos, si del tema de María, vamos a poder meter otro tema. Entonces, yo pensaba que había tocado ahí. Pero que si tengo que hablar del tema de María, vean la Biblia. Primeramente, primeramente queremos enseñarles si María tuvo más hijos o no tuvo. Ya. Ok, entonces vamos a empezar. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscar a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23. Y porque ahí pueden buscar a Isaías capítulo 7, versículo Isaías 7, 14. Mateo, recuerden. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. La Virgen quedará encinta y tendrá, ¿cuántos hijos dice? Un solo hijo. ¿Y cómo sabemos que María va a tener un solo hijo? Porque viene profetizado desde la antigüedad. Es una promesa que viene de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Pues el Señor mismo le va